Él ha sido uno de los primeros relatores que ha tenido el mundo de la radiofonía, creador de la radio en la zona, institución, una palabra autorizada para poder hablarnos acerca de la radio, un ex jefe con el cual he tenido la posibilidad de aprender permanentemente, no solamente cuando daba consejos al aire para hablar de radio, sino también en su vida diaria, y uno tomar esos consejos. Éramos muy adolescentes, muy niños, cuando nos dio y me brindó la posibilidad de poder hacer radio. Un verdadero placer saludar en estos 100 años de radio al señor Aldo Ramini. Aldo, buen día, gracias por atendernos, feliz día. No, al contrario, el gusto es mío. Buen día, buen día. Recuerdo... Bueno, recordamos hoy la puesta en marcha de un medio que pasó 100 años y sigue vigente como al comienzo, ¿no? Sí, claro. Y ¿cómo o cuándo llega la radio a tu vida, Aldo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los primeros recuerdos de impactos de radio que tenés? Bueno, fue en forma accidental, porque nunca me hubiese imaginado que iba a pasar lo que pasó después. Tenía 16 años, me tocó acá en la plaza principal de Villa Constitución presentar por la escuela un acto de un día festivo, y de allí me escuchó una persona que se iba a trabajar en el T3 de Rosario. Estaba en la propaladora del Club Riberas del Paraná, porque en la ciudad no había otros medios de comunicación. Los únicos medios eran una propaladora con altavoces sobre la avenida San Martín, aquí en el Club Riberas del Paraná, y en Barrio Talleres, el Club Talleres tenía también otra propaladora con una torre y bocinas arriba de esa torre. Sí. Eran los únicos medios de comunicación que por aquel entonces existían en la ciudad. Claro. Estoy hablando de 60 y tantos años, no, 70 y pico de años para atrás. Yo nací cuando la radiofonía argentina tenía 12 años. Yo tenía 12 años, mejor dicho, sí, efectivamente, la radiofonía había nacido 12 años antes que yo. Para decirte más o menos algo, me imagino lo que sería en aquellos tiempos, antes de la salida de la radio, lo que sería la comunicación entre las personas. Había que esperar la salida de algún periódico para poder informarse de algo o llevarle la comunicación, porque inclusive tampoco existían otros medios de comunicación, como sería el teléfono, ni hablar de la televisión, ni hablar de internet, ni nada por el estilo. O sea que la radio vino a traer la comunicación que realmente le dio una salida, una solución a la gente para estar informada al instante de lo que ocurría. ¿Y cómo nace la idea de tener tu radio? La majestuosa, la maravillosa idea de tener tu radio. Mira, cuando fue el tema de la propaladora, de ser locutor de la propaladora del Club Riberas del Paraná, surgió la idea de ir un poquito más adelante, y empecé porque fui el primero en empezar con la publicidad rodante. Claro. O sea que pusimos vehículos en la calle, primero uno, después otro, después nos fuimos a San Nicolás, en total había 4 vehículos dando vuelta. Qué locura. Pero siempre surgió la idea de tener algún medio que fuera más, que marcara un progreso a lo que actualmente se usaba. Claro. Había muy pocos medios de comunicación en el país. Solamente tenían medios de comunicación las ciudades capitales de provincia, o bien alguna otra ciudad importante, llámese Rosario, que no era capital de provincia, pero que tenía en su momento 4 medios de comunicación, claro. Uno del Estado y 3, los 4 eran del Estado. Uno era nacional
y los otros 3 de la provincia. No era de la provincia, pero eran dependientes de una red nacional que tenía radios en capitales de provincia, llámese en aquel momento El Mundo, Belgrano y Splendid, y sus cadenas repetidoras en todo el país, porque la potencia tampoco de las originales, de las que eran cabecera de cada una de ellas, no tenía la potencia suficiente como para que su mensaje pudiera ser escuchado en todos lados. Entonces, había repetidoras en distintas provincias de nuestro país. Luego, en la década del 60, empieza a abrirse a nivel nacional un llamado para saber en qué ciudades o pueblos había interés en instalar una radio. Y se hizo una apertura de eso y aparecieron localidades que tenían interés, había interesados, generalmente gente de propaladoras. Claro. Y bueno, así surgió que nos presentáramos aquí en Villa Constitución y también nos presentamos en San Nicolás. Mejor dicho, me presentara yo en esos 2 lugares. Sí. Pasó el tiempo y se produce el primer llamado a concurso. Villa no entra en ese primer llamado a concurso porque eran estaciones de AM y la dieron en base a la cantidad de habitantes que tenía cada ciudad. Claro. Y ahí apareció San Nicolás. Y ahí en San Nicolás, primero me presenté solo, luego vino con mi ida a San Nicolás de la publicidad rodante, el contacto con gente de San Nicolás, y hicimos el primer circuito cerrado. Lo que es la televisión por cable, el primer circuito cerrado se dio ahí en San Nicolás. Desde otras provincias de nuestro país vinieron a ver cómo funcionaba el sistema, porque por aquel entonces los ruidos molestos de los altavoces hicieron que, Edgardo, que en muchos lugares se prohibiera justamente el uso de las propaladoras. Entonces había que buscar otro medio, si no era el de la radio, que reemplazara al ruido molesto. Y aparecieron los aparatitos en cada domicilio, tal cual es hoy un televisor por cable, y con una línea mandarle una programación de radio. Eso surgió en aquel momento, en la década del 60, estoy hablando de 60 años para atrás, y ahí nosotros logramos estar durante 7 años con el circuito cerrado funcionando, porque en ese interín de los 7 años hubo 3 o 4 llamados a nivel nacional para el otorgamiento de licencias a los que habían pedido en cada localización. Pero ¿qué ocurre? En aquel momento, cada 2 o 3 años había un cambio de autoridades a nivel nacional, un movimiento político que hacía que todo eso fuera para atrás y el otorgamiento de la licencia no se diera. Hasta que allá en el año 1969 se obtiene la licencia para esa instalación de la estación de AM ahí en la ciudad de San Nicolás, que era la única radio que por aquel entonces había entre Buenos Aires y Rosario. Claro. Así surgió el tema de la radio en la zona. Vos querías saber más o menos eso. Aldo, nosotros el otro día estábamos charlando con algunos amigos y decíamos, en Pergamino Radio Montt también fue más o menos en aquel entonces, o vino después Radio Montt. Nació 5 años después que nosotros. Ahí está, porque teníamos esa duda, porque no había otras radios, no había otra. No había. Atendeme, entre Buenos Aires y Rosario, la única que había era la nuestra. Claro. Y en el año 86, una de las primeras FMs en Argentina se crea en San Nicolás, la creás en San Nicolás, la 88. La 88. 88.3, exactamente. ¿Y qué se te ocurrió? Porque en aquel momento, ¿cómo te la explicaron? ¿Era nueva? ¿Era algo que...? ¿Cómo te llegó decir, pongamos una FM?
No, el tema fue así. La licencia que se dio para la AM le daba la opción de tener una FM, pero ¿qué pasa? Que por ese entonces había 29 estaciones de FM en todo el país. Mirá qué poquitas que había. Nada. 29 en ese entonces. Nada. Y bueno, ahí surgió la salida de la 88.3. Vos, que en su momento era una cosa revolucionaria, 100%. diríamos, para la zona, Sí. porque era la que estaba compaginada, y así como estaba el 88, estaban las otras. La FM era prácticamente musical, mientras que las AM eran más informativas que musicales. Yo tengo el recuerdo en el taller de la radio, donde están los equipos transmisores, Sí. de la maravillosa nueva radio, la nueva radio, digo, El edificio nuevo de la claro. radio que Aldo y su grupo, bueno, pusieron. Yo tenía 14 o 15 años, creo que 15 en ese momento. Y Aldo, me dijiste que había una posibilidad de empezar a practicar, y me pediste en aquel momento el certificado de la escolaridad, y yo te dije, estaba cursando, yo era alto, grandote, Sí, y Aldo sí. me miró y me dijo, ¿cómo que usted está cursando? ¿Cuántos años tiene? Y me dio la posibilidad, me repitió y me abriste las puertas a un mundo que llevo 29 años amando, Aldo, y te lo tengo que agradecer. Mucho, mucho, mucho. No, Vos no te eso, das te lo una idea ganaste, eso te lo ganaste vos. la por emoción entusiasmo. que yo tengo de agradecértelo públicamente. Mirá, Edgardo, el tema de la radio es una pasión que la gente tiene, y que realmente el que entra en la radio es difícil que se vaya. Yo hace 7 años que vendí el medio de comunicación, porque dije, hasta acá llego. Cuando pasé la raya de los 80 dije, no va más, y tenía que desprenderme justamente de lo que había sido la pasión mía durante toda la vida. Yo estuve más de una década y media siendo el tesorero de ARPA. ARPA es la entidad a nivel nacional que nuclea por aquel entonces las radiodifusoras privadas argentinas, que todavía sigue funcionando, y tengo el contacto ahí con quien la preside, que es hombre de Continental, y que realmente por años atrás, en el 83, hicieron de ARPA una revista en colores muy muy bonita, donde con motivo del aniversario de aquel entonces, mira, pasaron 17 años, le habían escrito algo a la radio haciendo referencia justamente a los locos de la azotea, que fueron los creadores de la radio. Y entre los reportajes, te lo voy a leer brevemente. Sí, por favor. Exponían locutores y locutores periodistas, conductores de programas de aquella época. Uno de ellos, que falleció ya hace unos años, Antonio Carrizo, decía, este medio ganó la batalla del trabajo. Eso lo decía en aquel entonces Carrizo. Héctor Larrea decía, cuando llego a mi casa, prendo la radio. Julio Lagos, otro periodista también de aquella época y locutor, este trabajo es una forma de la felicidad. En aquel entonces Alejandro Dolina decía, trabajar a la noche favorece al delirio. El Negro González Oro decía, en la radio se trabaja a escala humana. Lalo Mir decía, la clave es un micrófono de 20 pesos y un tipo que tenga algo interesante que decir. Son cosas que manifestaron en aquel momento quienes tenían a su cargo la conducción de programas en distintas radios del país. Hermoso. Te lo traigo a referencia porque fueron expresiones de gente conocida, Edgardo. Gracias. Aldo, y para vos, ¿qué es la radio? ¿Qué ha sido tu forma de vivir, de sentir durante todos estos años? ¿Qué es la radio, Aldo Ramini?
Y mira, ¿qué te puedo decir? Si yo viví para la radio durante tantos años, antes de tener la radio propia, vos sabés que yo pasé por las 3 radios de aquel entonces de Rosario, relatando fútbol, Sí, claro. relatando boxeo, en cada una de ellas en distintos programas, en organizaciones distintas. La primera que participé fue la que conducía Miguel Domingo Aguiló por aquel entonces, ya fallecido. La otra fue de Roberto Reina, también fallecido. Integré esos equipos con gente de aquel entonces que eran de Rosario. Luego pasé por Buenos Aires. Estuve en Radio El Mundo durante una temporada ahí fue con Fioravanti en el fútbol, y en automovilismo con Luis Elías Ojita en Coche a la Vista. Era lo más granado de aquella época. Y en boxeo también, muchas noches desde el Luna Park de Buenos Aires. Claro. También con gente conocida del ambiente de aquella época. Lo que pasa es que toda la gente que te estoy hablando, la mayoría ya no está, ¿no? Eran mayores que yo. Físicamente, pero siguen estando, ¿eh? Marcaron y siguen marcando el rumbo de la radio. Sin ninguna duda. También teníamos muy buena relación, si bien yo no integré el equipo de él, pero con Muñoz, con José María Muñoz también, que estuvo en San Nicolás, que lo trajimos a la radio también un mes antes de que falleciera. Lo recuerdo. También teníamos muy buen contacto con todos ellos. Eran gente de otra época. Los de hoy que escuchan dicen de quién está hablando, ¿no? Porque no tienen conocimiento de lo que fue aquello, y con lógica, razón, ¿no? Son de otra época, Tuvimos una charla en San Nicolás, en un medio de San Nicolás, tuvimos una charla con gente joven de producción y decíamos, no pueden desconocer, si amás la radio no podés desconocer nombres que han marcado el rumbo de la radio, y en este sentido, para mí, te juro que estoy muy emocionado, Aldo, de poder hablar y de agradecerte, como lo hice hace un ratito, el que me hayas abierto la puerta de tu casa, las puertas de la radio, para poder sentir con tanta pasión esto que marcó mi vida y lo sigue marcando. Calculo que será hasta el día que me vaya de este mundo. Y primero agradecértelo, y después esto de agradecerte que ha sido escuela, pero no para toda la región. Todos, Radio San Nicolás, la voz de San Nicolás en AM 1430 y en FM 88 fue la escuela de todos. De ahí salieron todas las otras radios, ¿no? Pero hicieron escuela con vos, Aldo. Hicimos. Y hay muchos que están en Buenos Aires y otras que están en Rosario, que pasaron primero, hicieron las primeras armas justamente en la radio de San Nicolás. Y es una escuela maravillosa, ha sido una escuela maravillosa. Son muchos. Son muchos. Yo lo que recuerdo, que no quiero dejar pasar por alto como director de la radio, era que estabas en todo momento en las 2 radios, permanentemente. Yo recuerdo haber estado en turno en el caso de la masacre de Ramallo. Y bueno, yo no soy periodista, y se me fue la emocionalidad, y creo que fue 3:30, 4 menos cuarto de la mañana, me llamaste para bajarme con una parsimonia, ¿cómo me hablaste? Para bajarme esa emocionalidad que yo tenía de la euforia de un caso que yo no sabía, no tenía herramientas para manejarlo. Y yo decía, y después con el tiempo decía, Aldo, estás en todo detalle, a las 3 de la mañana con un caso, la parte técnica, la producción, el móvil, en todo, digo, eso marca la pasión, ¿no?, por la radio. Y el que entra en la radio es difícil que salga, ¿viste? Tiene un bichito que pica tanto, que tiene una profundidad tan grande que realmente deja la marca, que sin ninguna duda.
También en materia de radio fue importante e impactante lo que hicimos con el Mundial del 78, en la transmisión del Mundial. Sí, Además, en aquel entonces integramos una de las 3 cadenas a nivel nacional. Eso lo hicimos con ARPA, y Radio San Nicolás fue uno de los socios principales de esa organización, y yo fui relator de los partidos del campeonato del mundo. Eso me permitió justamente tomar contacto con casi 30 radios del país que tomaron esa transmisión. Wow. Qué hermoso. Y el contacto ese que se mantuvo con la gente del interior durante todo el desarrollo del certamen fue bárbaro. Sí, claro. Aldo, ¿y cómo ves la radio ahora? ¿Te gusta la radio actual? ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta? Bueno, lo que no me gusta es la forma como fue el desarrollo posterior de la radio. Tal vez porque, ante todo, te quiero pedir disculpas. Te quiero pedir disculpas porque me invitaste 2 o 3 veces y siempre tuve un problema. Estaba atado también a la labor que hice después de la radio, que fue la participación mía en la Mutual de Asindar. Sí, claro. Que me llevó bastante tiempo, y cuando vos me llamabas era siempre había algo que se interponía y no podía darte respuesta en la forma que debió haber sido. No hay problema, Aldo. Cuando se termine la pandemia te esperamos en el estudio. Y ahí de cualquier bueno, va a ser un gusto poder llegarme hasta ahí. De cualquier manera, vos me decís la pregunta ahora. ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Qué es lo que más te gusta de la radio actual y qué es lo que no te gusta? Bueno, lo que me gusta es la cantidad de gente que se apasiona por la radio y que tiene la oportunidad de desarrollar su inquietud a través de la cantidad de medios que hay. Pero lo que no estoy de acuerdo es en la forma como se abrieron los medios. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Tal vez te lo digo bajo el aspecto del trabajo que nos tocó a nosotros cumplimentar para poder ser titular de un medio. Mira, Gabriela, para poder ser titular de un medio, la ficha individual de cada persona tal vez era muy estricto. De aquella época estaban los militares, sí. Pasaban por 11 organismos del Estado que decían: este individuo puede ser titular de un medio de comunicación. Y vos te das cuenta, Gabriela, que hoy no es así el tema, y que cualquier persona que no tiene los antecedentes que se necesitan tener, sí, claro, está al frente de un medio de comunicación. Eso, Gabriel, es lo que no me gusta. ¿Te das cuenta? Sí, sí. No hay una organización. Después, el que iba a hacer uso del micrófono también tenía que tener su ficha con todos los antecedentes de la persona, y ese quedaba habilitado para usar un micrófono. Eso hoy no se hace. ¿Te das cuenta? Claro. Y esto se abrió tanto, de tal manera se abrió, que es difícil, no, te digo, es imposible que pueda solucionarse con el tiempo. O sea que se dejó ahí una mancha muy grande donde esto jamás va a poder ser arreglado. No digo con la forma estricta que se hacía en aquel entonces, pero medianamente con algún arreglo que habilitara a la persona para hacer el uso del micrófono. ¿Te das cuenta? Claro. No sé si te pudo, sí, me encanta dado una respuesta a lo que vos querías saber. Hace algunos años también me diste la posibilidad de habilitar un micrófono, algo muy extraño. Yo eso, la verdad, Aldo, te juro, si a mí me lo cuentan, yo no lo podía creer, de que vos me habías dicho:
llevá el micrófono a la consola y hacé el HTH. Terminaba un programa de muchos años en el ET24, en la AM1430. Me dijiste, no saludes, no hagas un programa, empezás con el HTH y da los datos del tiempo. Y fue la primera vez que alguien llevaba el micrófono a la consola. Claro, eso, loco operación. No había, en San Nicolás no había. Claro. Eso fue también otro punto clave. Claro, un precursor. Un precursor, sin dudas. Es así. Pero son cosas lindas que han pasado a través del tiempo. Hermosas. Y anécdotas, te imaginas que en 60 años, en 60 años de radiodifusor, realmente son muchísimas. Ni hablar con las transmisiones deportivas, los viajes que fueron hechos justamente por el tema radio. O sea que la radio fue el motivo de poder conocer otros lugares, otros países y bueno, estar informado de lo que pasaba en otras partes. Claro. Bueno, abriste la puerta de la anécdota y quiero una linda anécdota de radio. Bueno, si les gustó, estoy complacida. Yo creo que el recuerdo que ustedes me traen con los 100 años de la radio ha hecho que saliera a la luz cosas que habían pasado y que si uno no entra a profundizar el tema, es difícil poder recordarlo. Claro. Pero en un tiempo como donde el aislamiento nos ha metido adentro de la casa, diríamos entre cuatro paredes, viene bien volver a tener presente cosas que pasaron a través de la vida. Uh-huh. Entonces nos hace aflojar un poco la tensión que significa este aislamiento. Claro. Aldo, muy agradecidos de que nos hayas podido atender y festejar con vos, con tu hermosa voz, con tus palabras, este momento de radio en el festejo de los 100 años de radio. Una voz más que autorizada para hablar de esto. Bueno, yo te agradezco todo, Edgardo, a vos y a Gabriela, y bueno, una vez más le digo a Gabriela que me disculpe porque le fallé en otras oportunidades. No va a faltar oportunidad de que me llegue por ahí. Sí, sería maravilloso. Lo vamos a disfrutar muchísimo, Aldo. Bueno, buena vida. Cualquier momento. Hasta cualquier momento. Que la pasen muy bien, gracias. Igualmente vos. Feliz día. Feliz día. Gracias, igualmente para ustedes. Es la radio, Aldo Ramírez. Qué lindo, qué linda es nota. La radio. La verdad que es el libro de historia de la radio. Sí. Viviente. Qué lindo, ¿no? Bueno, Aldo Antonio Ramini ha salido al aire en este programa especial.